Bien, entonces lo que veíamos la vez pasada, en realidad las últimas dos clases, correspondía básicamente a esta diapositiva, ¿sí? Este, Veíamos dos nociones que propone Giovanni Arrighi, que nos van a servir para vertebrar el resto del programa. La noción de régimen de acumulación que corresponde, en principio, ¿sí?, en la parte, digamos, más dificultosa, a lo que podemos llamar bloques de agencias líderes. Giovanni Arrighi utiliza la palabra bloque para indicar que estas agencias líderes están en relación de alianza una con otra, alianza que se sostiene en términos de transacciones por los que satisfacen los intereses de cada una de las agencias participantes. Estas agencias son, de un lado, las agencias empresariales, y las agencias empresariales son líderes a través de la atracción que ejercen sobre el capital disponible, sobre el capital en busca de inversión. Y estas agencias empresariales pueden atraer el capital en función de las estrategias que desarrollan para la búsqueda de beneficios. Y estas estrategias que desarrollan estas agencias empresariales siempre pasan por la mercancía, o por la venta de la mercancía, ¿sí?, por la obtención y venta de la mercancía, o por la producción y venta de la mercancía. ¿Se entiende esto? Es central, entonces, para nosotros, que consideremos esto que Brodel consideraba como contramercado en función de unas agencias líderes, ¿sí?, de unas agencias empresariales líderes que desarrollan estrategias materiales, estrategias que pasan por la mercancía, y que en función de ello atraen el capital disponible. ¿Esto se entiende? ¿Hay problemas sobre esto? Maximiliano me pregunta, ¿estrategias qué? Estrategias materiales, estrategias que pasan por la mercancía. Por oposición, ¿sí?, a las operaciones única y exclusivamente financieras, en las que el capital no toma la forma de mercancía, sino que el capital no toma la forma de mercancía, es decir, no abandona nunca la forma dinero. ¿Me entienden esto? ¿Cuál es la forma de Porque acá ponemos dos formas de capital, ¿sí? O tres formas de capital. Vamos a hablar básicamente de dos de ellas, ¿sí? En una, la mercancía es capital. El dinero es capital, la mercancía es capital. Para la obtención de más dinero, ese capital de partida, ese dinero de partida, se transforma en mercancías que al ser vendidas exitosamente dan como resultado más dinero. ¿Me entienden? Esta es la primera forma de capital. Nos es indiferente por ahora cómo se logra esa expansión de la mercancía, de esa forma que va del dinero al dinero pasando por la mercancía. ¿Me entienden?
porque puede obtenerse a través de comprar barato y vender caro, a través del saqueo, ¿sí? Y la venta, o a través de la producción industrial y por lo tanto la extracción de plusvalía. Todas estas formas están incluidas en esta forma más grande de capital que es de MD. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende, Maximiliano? Entonces, acá el dinero es capital, la mercancía es capital. Y la mercancía es la forma en que obtengo más capital. En que el capitalista, en que una agencia líder y los tenedores de capital, los propietarios de capital, obtienen más capital. Ahora, fíjense ustedes que si un banco a ustedes le presta dinero, ¿sí? Y ustedes tienen que devolver ese dinero, al banco, en principio, ¿sí? Le es indiferente cómo ustedes lo devuelven. ¿De qué manera ustedes van a devolver más dinero? ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Si una entidad financiera presta, ¿sí?, al Estado, lo presta solo para la obtención de más dinero. ¿Me entienden esto? Puede ser cualquier, no necesariamente el FMI, puede ser cualquier entidad financiera, ¿sí? Ustedes están muy equivocados si piensan que solo le debemos al FMI. Le debemos a muchísima más gente. Le debemos a otros estados, le debemos a otros financistas que conforman clubes de prestamistas, ¿cierto? Este, asociados como y pueden deberle también a otros particulares, ¿no? Lo que importa acá, ¿sí?, es que hay otra operación posible en donde la mercancía es indiferente, ¿sí? Es una operación de dinero, es una operación de préstamo de dinero y de devolución de más dinero. ¿Me entienden? Es decir, de D a D a más D, porque necesito dos actores acá, un prestamista, un prestatario, ¿sí?, que devuelva más dinero que el que se le prestó. ¿Me entienden esto? Hay, y hay una diferencia aquí muy importante, referida a la otra operación. Una empresa que coloca en la bolsa acciones, los compradores de esas acciones comparten, ¿no es cierto?, este, el beneficio, pero también comparten el riesgo. Es decir, ¿sí?, si a la empresa le va mal, le va también mal a los accionistas. La empresa no está comprometida a devolver a los accionistas, ¿sí?, lo que ellos invirtieron. Si ustedes
¿sí? Sí, pero esos seguros son particulares y se contratan con terceros, ¿no? No importa si hay seguro o no. Lo que importa, ¿sí? Es que comparten el riesgo al invertir en una actividad empresarial. El capital que invierte en esa actividad empresarial comparte el riesgo con el empresario. Si ustedes le piden plata prestada a un banco o si un Estado le pide prestado a particulares u organismos multilaterales, esos prestamistas no comparten el riesgo. ¿Me entienden esto? Sino que hay un compromiso de devolver, no importa lo que ocurra. ¿Me entienden esto? Compromiso extremadamente peligroso, ¿no es cierto? Para todos. Ahora, ¿me entendés, Maximiliano? Lo que es una operación financiera, diferente de una operación productiva o comercial. Lo que es una operación material, diferente de una operación financiera. Ahora, si ustedes ven, cosa que es muy importante tener en cuenta, el capital se acumula en los dos casos, o puede acumularse en los dos casos. En uno se acumula gracias a la expansión de las operaciones materiales, es decir, gracias a la expansión del comercio, gracias a la expansión del saqueo o gracias a la expansión de la producción. En el otro, también el capital se acumula gracias a la expansión del préstamo. La expansión del capital financiero, entonces, supone que el préstamo no se devuelve, sino que más bien, para asegurar la expansión financiera, la expansión de capital, se refinancia. ¿Me entienden esto? Si yo pongo, ¿sí? Si yo pongo DMD, ¿sí? El último D no es el final del término, no es el final del proceso, precisamente porque el capitalismo es un proceso de acumulación, ¿no es cierto? Entonces el último D es en realidad el primer D de un proceso de reinversión. ¿Me entendés, Maximiliano? Si yo pongo D, DDD, ¿sí? En donde el dinero nunca abandona su forma líquida, ¿sí? Ese último préstamo, esa última devolución, ¿sí? Es también un nuevo préstamo. ¿Me entienden? Para continuar existiendo, el prestamista, el prestatario, debe pedir prestado nuevamente al prestamista, porque si no, ¿de qué vive el prestamista? Como dice Miriam, deben vivir eternamente de nosotros.
deben vivir eternamente, el prestamista debe vivir del prestatario. Debe asegurarse la acumulación a través de la deuda continuada del prestatario. ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Me entienden esto? En un mundo en donde, si todos en este momento, todos los países deudores, si todos los tenedores de tarjetas de crédito, si todos los tenedores de préstamos bancarios pagaran, ¿no? En un mismo instante todas las deudas, el sistema financiero se vendría abajo. ¿Me entienden? Esto, no solo por eso ponen tantos intereses, sino porque por eso, Miriam, las tarjetas, no sé si ustedes tienen tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito todo el tiempo, ¿sí? Llaman por teléfono a los tenedores de tarjetas ofreciéndoles, ¿sí? Nuevos endeudamientos. Ofrecen más servicios y cada uno de esos servicios es una deuda. No únicamente el mantenimiento, no únicamente el costo financiero, ¿sí? El costo de la operación financiera, sino además, ¿sí? La deuda que tenemos, todos uno, todos nosotros, ¿cierto? ¿Me entienden esto? Entonces, las agencias empresariales, ¿sí? De un régimen, esto, lo que decís vos, Miriam, por ejemplo, el gobierno ahora da préstamos, pero exige que tengamos un seguro, esto ya lo vamos a ver qué significa, ¿sí? Cuando veamos al fin del programa qué significa el término, un término, una frase que se llama inclusión financiera, vamos a ver por qué vamos a ver procesos similares a que el gobierno dé préstamos, pero exige que tengamos un seguro. Que el gobierno les dé ayuda, pero exige de ustedes que ingresen al sistema financiero. ¿Sí? Eso es una cosa horrenda, la cual es lo último que vemos, porque es, entonces salimos de acá y nos deprimimos. Eso es lo último que quiero hacer con ustedes. Termina la materia y terminamos todos depresivos. Entonces disfrutamos más de las vacaciones. Ahora, este, la cuestión, eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Lo que nos interesa ahora, por ahora, es oponer estas dos cosas, ¿sí? Estos dos procesos. El de las agencias empresariales cuyas operaciones son materiales, ¿sí? Porque esta caracterización de la agencia empresarial como estrategia de acumulación material, ¿sí? Nos va a permitir entender más adelante, enseguida, lo que es un ciclo de acumulación. ¿Sí? Entonces, las agencias empresariales atraen el capital disponible, ¿sí? A través de una estrategia de acumulación material, producción u operación mercantil.
¿Esto se entiende? Para traerlo, ¿sí? Precisa de un segundo actor, ¿sí? Que se llaman altas finanzas. Estos actores, las altas finanzas, son las que ponen en contacto, las que ponen en relación, las que establecen vínculos entre las agencias empresariales o en general entre las oportunidades de inversión y los tenedores de capital líquido. Porque un empresario nunca posee el suficiente capital como para liderar la acumulación capitalista. La acumulación capitalista se desarrolla a través de agencias líderes porque estas agencias, ¿sí?, atraen el capital disponible a través de las altas finanzas. ¿Esto se entiende? Y finalmente tenemos las agencias estatales. Las agencias estatales no, Maximiliano me pregunta por qué no posee todo el capital. Porque un empresario, ¿sí? Un empresario, los empresarios actualmente, ¿qué hacen? Recurren al banco, ¿sí? Para que el banco les preste dinero, ¿no es cierto? Ponen activos en la bolsa para captar más capital. Recurren a institutos financieros para que esos institutos financieros vehiculen capital, ¿no? Hacia su empresa. ¿Me entienden? El empresario precisa de capital. ¿Me entienden? ¿Me entendés, Maximiliano? Y finalmente, la otra agencia que tenemos, formando este bloque que define. Miriam me pregunta si nosotros queremos ser empresarios. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Qué pasa con la idea de los sujetos empresarios? ¿Sí? ¿Qué es lo que les dije en algún momento que tiene que ver con las ideas contemporáneas de emprendedurismo? Por ejemplo, palabra horrenda, neologismo horrendo, este, pero en principio, ¿sí?, ustedes recuerdan que estas agencias que lideran la acumulación conforman el estrato superior del universo de los intercambios. Y como estrato superior no es ni mucho menos democrático, ¿no? No es accesible a todo el mundo. Tiene sus mecanismos muy exigentes de participación. Uno de ellos, ¿no?, probablemente el más importante, sea la posesión de capital. Es decir, si querés ser empresaria, tenés que tener capital. Si querés participar en los procesos líderes de acumulación capitalista, tenés que tener capital. ¿No es cierto? Esta idea de personas que vienen de abajo y llegan a ser ricos y famosos, ¿sí?, este, es tan rara, ¿sí?, que es tan mítica, que son sujetos que siempre los podemos contar, ¿no? Y que son puestos como ejemplos, ¿no es cierto? No está abierta a todo el mundo. Este, Enseguida lo vemos a esto, Miriam, ¿sí? Ahora,
El otro actor es el Estado. ¿Sí? El otro actor de este bloque de acumulación, de estos regímenes de acumulación, el actor que forma el bloque de agencias que constituye el régimen de acumulación, son las agencias estatales. Las agencias estatales no las ven ustedes como subordinadas al capital. En realidad el proceso es mucho más complicado, porque las agencias estatales tienen sus propios objetivos. ¿Sí? Tienen dos objetivos importantes, ¿sí? Dos objetivos centrales. El ordenamiento del propio territorio y los objetivos dentro del sistema interestatal. ¿Me entienden esto? Tu relación con el capital está vinculada a estos dos objetivos. Al ordenamiento, ¿sí? Y a la posición dentro del sistema interestatal. Ahora, su relación con el capital les permite entonces, ¿sí?, ser más o menos exitosa en el cumplimiento de estos dos objetivos. ¿Me entienden? A la vez, este mayor o menor éxito en el cumplimiento de estos dos objetivos se traduce en posibilidades de las agencias empresariales, clientes de estos estados, de liderar los procesos de acumulación capitalista. Así que una agencia líder en los procesos estatales de ordenamiento y de liderazgo, ¿sí? Perdón la redundancia, una agencia líder en los procesos de ordenamiento y una agencia que lidere el sistema interestatal tiene todas las posibilidades de proyectar, ¿sí?, sus agencias clientes, sus agencias empresariales clientes, a la acumulación, a la posición de liderazgo en la acumulación capitalista. ¿Me entienden esto? Y una agencia empresarial que lidere los procesos de acumulación capitalista tiene a su vez posibilidades de proyectar a las agencias estatales de la que es cliente a posiciones de liderazgo en el sistema interestatal y en los procesos de ordenamiento territorial. Ambos procesos van juntos, se retroalimentan, podríamos decir. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Y qué significa, sí, el ordenamiento territorial? Significa mayor control en la posición con los gobernados, mayor control de la población gobernada, mayor control del territorio bajo gobierno. ¿Y qué significa, sí, el liderazgo dentro del sistema interestatal? Aproximadamente lo mismo. Significa no dominio, no coacción necesariamente, ¿sí? O mejor dicho, no coacción, sino la dirigencia del sistema interestatal en tanto, ¿sí?, se prometa a los otros estados, en tanto este estado líder prometa a los otros estados maximizar el gobierno y maximizar el gobierno del territorio
y el control de la población. ¿Me entienden esto? Ahora, el control del territorio y el control de la población son también condiciones que necesitan las agencias empresariales. ¿Se entiende esto, chicos? El control del territorio, ¿sí? El control del territorio y de la población. Una agencia estatal busca controlar el territorio y controlar la población. ¿No es cierto? Utiliza medios coactivos y medios administrativos para para cumplir con esto. El control del territorio y el control de la población. Precisa de capital, ¿sí? Para controlar el territorio y controlar la población. Porque el control del territorio y el control de la población suponen la compra de medios coactivos y el mantenimiento de una administración, de una burocracia. Eso es lo, Rosa, eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? El Estado, decía Tilly, es una organización violenta, ¿sí? ¿Por qué es violenta? Porque utiliza medios coactivos. ¿Para qué utiliza medios coactivos? Para controlar el territorio y controlar la población, frente a otras agencias del mismo tipo. No únicamente, no Maximiliano, no únicamente Corea, también nosotros. ¿De qué se ocupa el Estado? Se ocupa de la policía, se ocupa del ejército, se ocupa de la administración de justicia, ¿sí? Se ocupa de la salud y se ocupa de la educación, supongamos todo eso. Todo eso, ¿sí? Es control de la población y control del territorio. El bienestar, si quieren ustedes, es un mecanismo más de control del territorio y de control de la población. ¿Me entienden esto? Maximiliano, ¿me entendés? Ahora, el Estado existe no aisladamente, no tenemos un solo Estado. El Estado existe en un sistema interestatal. ¿Me entienden? Y es decir que los Estados disputen por el capital, ¿no es cierto?, para sus propios proyectos, para sus propios mecanismos
para sus propios objetivos. Todos los estados compiten por el capital. ¿Por qué? Porque todos los estados compiten entre ellos. Las relaciones internacionales son relaciones de competencia, pero también son relaciones de cooperación a veces. Miriam me pregunta por qué compiten entre ellos. Fíjate que nosotros tenemos una serie de conflictos históricos con Brasil, ¿sí? Una serie de conflictos históricos con Chile, ¿sí? Competimos con Chile, ¿sí? Por el territorio. Históricamente ha ocurrido esto. Y competimos con Brasil en función de, por ejemplo, mercados, ¿sí? Uno de esos mercados, por ejemplo, es el mercado de la carne. Tratamos entonces todo el tiempo, este ha sido un proceso, un problema histórico muy largo, uno u otro trata de ganar al otro por mercados de la carne. Puede ser, sí, ¿me entienden esto? ¿Sí? Entonces nos entendemos, ¿no es cierto? Los estados compiten unos con otros por el territorio y compiten uno con otro por el capital. Y hay estados que se nos presentan como líderes dentro del sistema interestatal. Estados Unidos, de un lado, China, del otro, se nos presentan como estados líderes. ¿Me entienden esto? Sí, eso ya lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? ¿Y por qué se nos presenta a Estados Unidos como estado líder? ¿Sí? Porque nos domine directamente, no, no nos domina directamente, aceptamos su dirigencia. Vamos a ver que el problema es más complicado al final, pero por ahora aceptemos esto. Aceptamos su dirigencia. ¿Por qué los gobernantes, un conjunto de gobernantes, un conjunto de estados, acepta la dirigencia de Estados Unidos? Porque, ¿sí? Esa dirigencia promete algo. ¿Qué es lo que promete? Un cumplimiento más eficaz en los objetivos del Estado, es decir, en el control del territorio y el control de la población. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Entonces, si ustedes están familiarizados con la historia reciente y no tan reciente de Argentina, ven que las fuerzas de seguridad de Argentina históricamente han sido formadas en agencias militares de Estados Unidos, que Estados Unidos ha enviado frecuentemente asesores, personal de formación, etcétera, recursos financieros, tecnología, por ejemplo, para problemas de seguridad en Argentina. Y eso ha hecho posible, ¿no?, los procesos dictatoriales en Argentina. Que los procesos dictatoriales en la Argentina hubieran sido imposibles sin la colaboración en lo absoluto desinteresada de Estados Unidos.
¿no es cierto? Cuando hablamos de hegemonía mundial, ¿sí? De hegemonía dentro de un sistema interestatal, nos referimos a procesos semejantes a esto. En este momento, Estados Unidos forma, en relación con, forma a el personal de seguridad en relación con dos problemas, igualmente de ordenamiento territorial y de ordenamiento de la población. El problema del terrorismo y el problema de la lucha contra la droga. ¿Me entienden? O sea, esto significa que alrededor del terrorismo y alrededor de la lucha contra la droga, Estados Unidos va constituyendo su liderazgo dentro del sistema interestatal y, no, y el resto de estados acepta ese liderazgo. Miriam, ¿ibas a decir algo? El problema, fíjense ustedes, no es si lucha contra los narcotraficantes o lucha efectivamente contra el terrorismo, sino el incremento de poder que se obtiene frente a la población y el incremento de poder que se obtiene, entendido este poder como control del territorio. ¿Me entienden esto? Antes, ¿sí? Yo todavía pertenecía a esa generación, el Estado luchaba contra el comunismo. No es que efectivamente hubiera comunismo, ¿eh? Yo no estoy tan seguro de ello, o que el comunismo fuera un peligro, o que estuviéramos a punto de una revolución comunista. Pero sí, gracias a eso se obtuvo un control formidable sobre la población y el territorio. No sé, Miriam, esto se denunciaba, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo que se denunciaba en los 70, y básicamente eh, no estoy demasiado seguro que mucha gente lo creyera, ¿no? Bueno, pero no importa, no es ese el tema, no es el tema de la creencia de los gobernados, ¿sí? Porque ese es un tema más de Estado, ¿sí? De la materia sobre Estado, sino el hecho de que capital y Estado se articulan en estos objetivos y que las agencias líderes de los procesos de acumulación establecen bloques con los estados líderes en estos procesos de control de la población y de hegemonía dentro del sistema interestatal. ¿Se entiende esto? Y finalmente, eso es con lo que constituye el bloque, el régimen de acumulación, ¿no es cierto? Ahora, si vemos esto en términos temporales, vemos los procesos de formación del bloque, ¿sí? Los procesos de formación del régimen de acumulación, los procesos de formación de estas agencias líderes y los procesos de declive.
Y para eso tenemos esta noción que es la de ciclo de acumulación. Y el ciclo de acumulación supone una alternancia entre fases de expansión material, en donde la acumulación se realiza a través de un régimen de acumulación, y fases de expansión financiera, en donde el capital, ¿sí?, deja de invertir en la expansión de estas agencias líderes, ¿sí?, y recupera su forma líquida y busca mecanismos, ¿sí?, y busca oportunidades de valorización financiera. ¿Me entienden esto? Habíamos dicho, ¿sí? Esperen un cachito. Partamos de ahí, ¿sí? Que DMD es la forma de un ciclo de acumulación. Durante un momento, ¿sí?, en los momentos de expansión material, el capital se valoriza a través de una combinación particular, ¿sí?, de input y output, dice Arrighi, es decir, de una actividad productiva comercial específica, ¿sí? El capitalismo entonces se vuelve ahí claramente comercial o claramente industrial. ¿Me entienden esto? Eso conforma la fase de expansión material de un ciclo de acumulación. Esa fase de expansión material supone la vigencia, ¿sí?, de un régimen de acumulación, es decir, de unas agencias que están atrayendo, de unas agencias empresariales que están atrayendo exitosamente el capital disponible en la economía mundo y poniéndolo a trabajar en el comercio o en la producción. ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Qué ocurre en cierto momento? Lo que ya veíamos con Wallerstein. En cierto momento, ¿sí?, esta expansión material, ¿sí?, declina. ¿Por qué declina? Por los procesos de competencia interempresarial. Esta idea líder, estas agencias líderes, son tan exitosas que otros, que el capital, ¿sí?, no solo se subordina al liderazgo de estas empresas líderes, sino que las termina saturando. ¿Me entienden esto? En un momento, supongamos, las agencias empresariales líderes, ¿sí?, eran las agencias transnacionales productoras de bienes duraderos que iban desde lavarropas, cocinas, hasta automóviles. Llegados los 70, ¿sí?, surgen un montón de empresas que compiten una con otra
en la producción de estos bienes. Por lo tanto, el beneficio comienza a decaer. ¿Se entiende esto? Chicos, y entonces el capital deja de invertir en estas operaciones productivas o deja de invertir en las operaciones comerciales. Recupera entonces su forma líquida. Vamos a ser más precisos. No es que deje de invertir en ellas, deja de invertir en la expansión de estas empresas. Se siguen produciendo lavarropas, se siguen produciendo autos. Lo que ha ocurrido es que el ritmo de expansión de estas empresas ha disminuido por la competencia y por lo tanto se va formando el capital, va recuperando su forma líquida. Se forma una masa de capital que ya no puede ser invertida en la expansión de estas estrategias materiales de acumulación capitalista. Busca entonces otras oportunidades, ¿sí?, de inversión, otras oportunidades de acumulación, y las encuentra en los préstamos, en operaciones financieras. ¿Me entienden? ¿Qué ocurre entonces? ¿Sí? El capital se desplaza en el sistema interestatal buscando oportunidades de beneficio. Los estados compiten por este capital. Y finalmente, como resultado de esto, como resultado del movimiento de capital y como resultado de la competencia dentro de los estados, se generan procesos sistémicos de turbulencia. Desempleos, reempleos, recesiones, crecimientos, todo va adquiriendo un ritmo cada vez más rápido que ya no tiene que ver con un crecimiento, con una expansión, ya, no, ya la forma no es una expansión, sino una turbulencia. ¿Me entienden esto? Esto no nos pasa únicamente a nosotros, le pasa a Estados Unidos. Los centros productivos de Estados Unidos caen. Detroit, que era un centro productivo importante, en este momento se encuentra en quiebra. ¿Me entienden esto? Y entonces cada vez se vuelve más intensa y entonces pasamos, ¿no? Este era el punto que me interesaba marcar, ¿sí? De DM, perdón, no era esto, a MD, a la expansión financiera. Y un ciclo sistémico entonces es una expansión financiera dentro de la cual se forman las agencias que van a liderar la expansión material, ¿me entienden? Esa expansión financiera es seguida de una expansión material, en donde estas agencias despliegan las posibilidades de acumulación
expansión y estructuración del sistema capitalista, y finalmente ese régimen de acumulación entra en declive y entramos nuevamente en una fase de expansión financiera. ¿Se entiende esto? Y entonces tenemos un ciclo. Ahora, al final del ciclo, la competencia interestatal por el capital se vuelve tan fuerte que históricamente cada ciclo ha dado lugar a un conflicto bélico de características sistémicas, de características mundiales. ¿Qué significa mundiales? En el que han participado los candidatos a liderar el sistema mundo. ¿Me entienden? En la guerra de los 30 años, ¿sí? Participan entonces Inglaterra, Francia, España, los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano. En, Luego de la expansión holandesa tenemos las guerras napoleónicas, en la que participa Holanda, Francia, Inglaterra. Al final de la expansión británica tenemos las guerras mundiales. Y ahora cada, es no tanto el fin del sistema mundo, ¿sí? Como el fin, ¿sí? del régimen de acumulación que ha regido el sistema mundo. Pero que siempre se parece, históricamente se ha parecido al fin del mundo. ¿Entienden? En una de ellas estamos nuevamente frente a eso en función de la escalada de competencia entre el bloque que está en proceso de constitución, el bloque chino, ¿sí? Y el bloque que parece estar en proceso de declive, que es el bloque estadounidense. Cada uno está conformado por candidatos al liderazgo, ¿sí? O en el caso de Estados Unidos, por el intento de mantener el liderazgo. Veremos qué ocurre, ¿sí? Las predicciones no son, ¿no es cierto?, muy optimistas. ¿Me entienden esto? Bien, entonces vamos a trabajar con estas dos nociones, la de régimen de acumulación y la de ciclo sistémico de acumulación. Cada vez que estudiemos un régimen de acumulación, entonces vamos a ver un ciclo sistémico, es decir, vamos a tener que ver una fase de expansión financiera, una fase de expansión material y una fase y un declive, ¿sí?, de ese ciclo sistémico, un declive de ese régimen de acumulación que ha liderado el ciclo sistémico en una nueva fase de expansión financiera. Y recuerden ustedes, ¿sí?,
La fase de expansión, el régimen de acumulación se define, ¿no?, por agencias que canalizan el capital disponible en el sistema mundo. En cierto sentido, todo régimen de acumulación es un proceso de centralización de capital y descentralización del liderazgo interestatal. Inversamente, cada proceso de expansión financiera es un proceso de dispersión del capital y de dispersión del liderazgo mundial. Y ese proceso de dispersión del capital y de dispersión del liderazgo mundial da lugar a un proceso de turbulencia o de caos. ¿Se entiende esto? Me esperan un momentito, voy a pausar un cachito tanto la grabación como la clase. Perdón, ¿de qué estaban hablando? Entonces, en el cuadro, cada ciclo, si supongamos el ciclo de acumulación genovés, tiene una expansión financiera, una expansión material y una expansión financiera genovesa. ¿Sí? La expansión financiera del ciclo sistémico de acumulación genovés es al mismo tiempo la primera fase del ciclo sistémico de acumulación holandés, porque en la fase de expansión financiera se forman las agencias que van a liderar el ciclo sistémico siguiente. ¿Me entienden ustedes? En cada ciclo analizamos, ¿sí?, las fases de expansión financiera, que son fases competitivas entre estados y entre empresas. Y analizamos regímenes de acumulación. Y para analizar los regímenes tenemos que analizar la empresa, el Estado y los instrumentos financieros, las altas finanzas. Y finalmente, en cada fase de expansión financiera vamos a analizar casos locales en donde vemos cómo funciona localmente las consecuencias locales de cada régimen de acumulación. Entonces, en el ciclo sistémico de acumulación genovés, vamos a ver la minería potosina. En el ciclo de acumulación holandés, vamos a ver la extracción de materias primas por las empresas holandesas en el sudeste asiático. En el ciclo británico vamos a ver dos, vamos a ver la esclavitud y la empresa capitalista. Es la empresa industrial, ¿sí?, la esclavitud antillana y la empresa manchesteriana, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, y tenemos que llegar hasta Estados Unidos y el presente. Así que tenemos un trabajo bastante largo que solo puedo dárselos de manera esquemática, ¿sí?
porque quiero hacer énfasis en el presente. Bien, entonces, ¿se entiende esto? El capitalismo se origina en el seno de un sistema comercial muy complejo que es que tienen aproximadamente en pantalla, que vincula Europa, el Mediterráneo, África, en realidad el mundo islámico y el mundo asiático. En el momento de la Baja Edad Media, el mundo asiático está en expansión por el imperio mongol. Y en función de esta expansión imperial de los mongoles, la ruta comercial que les mostraba, que vincula Europa de un lado y Asia del otro, permite la expansión del sistema comercial pan-euro-africano-asiático. Recuerden ustedes que nos situamos en en el estrato superior de los intercambios. Así que las mercancías que circulan dentro de este mecanismo comercial son mercancías lujosas de alto valor que a los efectos prácticos podemos resumir básicamente en tres rubros. Los textiles, incluyendo los colorantes, las especias, incluyendo el azúcar, y la mercancía dinero, la plata y el oro. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Y las especias, los textiles, incluyendo los colorantes, van desde el este hacia el oeste. Y la plata y el oro van del oeste hacia el este. ¿Se entiende esto? De manera tal que Europa, incluyendo el Mediterráneo, tiene un permanente desequilibrio comercial con Oriente. Europa no puede ofrecer ninguna mercancía interesante para el Oriente. A la par, ¿sí? Europa, sobre todo las clases altas europeas, dependen de las mercancías orientales.
Entonces gran parte del oro y la plata europeos terminan en Oriente. Europa no organiza este sistema, más bien, si quieren, es en cierto modo la periferia de este sistema. ¿Se entiende esto? ¿No hay problemas con esto? Y las zonas, los estados, o mejor dicho, las entidades empresariales y estatales que hacen posible este comercio entre Europa, que median todo el tiempo este comercio entre Europa y Oriente, están situadas en la península itálica. De allí, tres son importantes. En tres nos vamos a detener un poquito, ¿sí? Y una es central para todo el proceso siguiente. Las tres importantes, en las que, cuyas características tenemos aproximadamente que pegarles al menos una ojeadita, son Florencia, Venecia y Génova. Y de ellas es esta última, Génova, la que va a protagonizar el ciclo sistémico de acumulación, el primer ciclo sistémico de acumulación, el que da origen, ¿sí?, al capitalismo occidental, el que financia la expansión de Occidente, ¿sí?, la expansión de Europa hacia el Occidente y hacia el Oriente. ¿Me entienden esto? ¿Qué características tienen este, estas entidades de la península itálica? De un lado, han sido beneficiadas por su posición estratégica, porque la ruta más corta hacia el oriente en el momento de expansión del imperio mongol es el Mediterráneo. Las otras rutas son mucho más largas, porque las otras rutas incluso están inexploradas aún. Son las rutas que circunnavegan África y que van a ser descubiertas, sí, van a ser descubiertas, van a ser organizadas por el Imperio Portugués, ¿sí?, recién hacia mediados del 1400. Entonces, estas ciudades de la península itálica, ¿sí?, median geográficamente el acceso a Oriente. Y son entidades muy extrañas en el contexto de la Baja Edad Media, porque estas ciudades tienen cierta continuidad con el Imperio Romano, ¿sí? Han mantenido cierta continuidad con el Imperio Romano y por lo tanto, ¿sí?, son son ciudades-estado. Y ciudades-estado en las que se han mantenido vigentes, ¿sí?, instituciones republicanas. Y durante la expansión del comercio paneuroafricano asiático,
estas entidades estatales, ¿sí? Han visto crecer su comercio y han aprovechado el crecimiento del comercio para avanzar en los procesos en la concentración de medios de coacción. Se han conformado en entidades fuertemente autónomas, ¿sí? Fuertemente militarizadas, y en donde la vida comercial es central para el funcionamiento de las entidades políticas. Son ciudades-estado en donde los comerciantes tienen un papel muy importante. ¿Me entienden esto? El resto de Europa occidental es bastante más accidentado. Hacia fines de la Edad Media, el resto de Europa occidental está viendo un proceso más complejo, el de centralización gradual del poder estatal. Es decir, en el contrapeso constante entre el sistema feudal y la corona está ganando poder sobre los señores feudales. Entonces vemos aquí que está surgiendo los estados centralizados, que para su proceso de centralización precisan cada vez más capital. Y estos procesos de centralización y estatalización están dando lugar a un proceso de fuerte competencia entre los estados territoriales por el territorio. Ahora bien, esta competencia por el territorio es aún la de estados dinásticos, es decir, el territorio está asociado a las familias gobernantes. ¿Me entienden esto? Y uno de estos estados, ¿sí? Es obviamente el Reino de España. Y el Reino de España, en el caso del Reino de España, la centralización, el proceso de constitución política, de constitución del propio Estado, es un proceso muy particular, porque ¿qué es España? Es durante la mayor parte de la Edad Media un dominio musulmán, que hacia 1400, ¿sí? La corona, sobre todo Castilla y León, están disputando, ¿sí? A los califatos, ¿sí? La expansión territorial. Entonces, obviamente, recuerden ustedes, ¿sí? Sí, los califatos, las unidades políticas musulmanas. No vamos a ver eso, porque es un poco complicado incluir dentro de este programa también el mundo musulmán, ¿no? Este, también la lógica del mundo musulmán, en realidad para que todo sea muy consistente, yo les debería hablar, a la par que les hablo de el mundo occidental, les debería también hablar del mundo musulmán y de cada uno de los territorios sobre los que se va a ir expandiendo el capitalismo, pero sería muy, muy, muy largo.
Entonces, es recién hacia 1500, recuerden ustedes, que cae Granada, el último bastión musulmán en territorio, en la península ibérica, y se constituye la corona española. Se constituye recién lo que podemos llamar el Reino de España, con la alianza de las coronas, que esto lo vieron en la primaria probablemente, lo vieron desde la primaria probablemente, con la alianza de las coronas castellana y aragonesa. ¿Me entienden ustedes? Así que la particularidad del Reino de España es que su proceso de centralización política ha sido un proceso de lucha religiosa, que va a tardar 700 años, ¿no?, en completarse, y que solo se completa cuando España, a la par que se constituye en un estado territorial por la expulsión de los moros de Granada, se expande hacia Occidente. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos, ¿sí?, a nivel de los estados, tenemos funcionando a la vez ciudades-estado del Mediterráneo y estados centralizados en vías de constitución, compitiendo uno con otro por el territorio europeo. Dos de esos estados, ¿sí?, son centrales, ¿sí? Los otros ya no los conocemos. Dos de esos estados guardan cierta continuidad, digamos, hasta el presente, la corona inglesa y la corona francesa. Otros son mucho más complejos porque ya en el presente no existen. Uno de los que en el presente no existe, que es central acá, está en el centro de Europa, y es el Sacro Imperio Romano Germánico, que aúna los actuales territorios de los Países Bajos, ¿no?, Austria, Alemania, este, Bélgica, este, um, proyectándose hacia los territorios del mar Báltico, es decir, del Mar del Norte. Todos estos estados, ¿sí?, están en conflicto posible o en alianza posible uno con otro, porque en tanto son aún estados dinásticos, el sistema interestatal europeo, con excepción de la península ibérica,
funciona con dos lógicas. La lógica de la anexión territorial por la guerra y la lógica que liga el territorio a los linajes, a las casas reales. Y entonces el territorio puede adquirirse a través de la guerra y a través del matrimonio y de la descendencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este punto? Ahora, todos estos estados son aún, están aún bajo otro punto, bajo otra, tienen otra propiedad que también es central, que es la iglesia, porque es la iglesia la que sanciona en último término la legitimidad del monarca. ¿Me entienden esto? Entonces, el otro aspecto de estos estados occidentales europeos, Europa, ven, en este momento no existe. Dije sanciona. Mire, me pregunta si dije sanciona. Perdón. Legitima, dice, efectivamente, ¿sí? La corona española tiene el derecho, supongamos, sobre América. Tiene el territorio de América pertenece a la corona de Castilla. ¿Me entienden? ¿No me entendés, Miriam? El rey es rey, el monarca es monarca por gracia divina. Y tiene territorio que tiene también por gracia divina. De allí la centralidad del papado. ¿Me entienden esto? Entonces, estos territorios están en vías de centralización y su legitimidad es en última instancia religiosa. Y los procesos de centralización son dinásticos, dinásticos y bélicos. ¿Qué ocurre en este proceso entonces? Yo les había dicho que en el siglo XIII, con la expansión del imperio mongol, las ciudades-estado mediterráneas participan activamente del comercio paneuroasiático y se enriquecen. Y ese enriquecimiento se traduce en una división cooperativa del trabajo entre las ciudades-estado, de manera tal que se van enriqueciendo en la misma medida que el comercio se va expandiendo. Por lo tanto, no hay competencia, sino una articulación, un aprovechamiento de oportunidades comerciales que se van abriendo en la misma expansión comercial, de manera tal
que ante cualquier posibilidad de competencia, siempre queda una oportunidad comercial no aprovechada que puede desahogar la competencia. Obviamente, ¿sí? No se trata de esto, o sea, digamos, lo que importa acá no son, pongámoslo así, cada agencia empresarial, en la medida en que está respaldada por las ciudades-estado, opera en términos de monopolio. Tiene entonces una gran flexibilidad para imponer precios. Flexibilidad que nunca es absoluta, porque si no, obviamente, ¿sí? Nadie podría comprar nada, ¿no es cierto? Pero es importante que cada una opere en términos de monopolios. Lo que importa aquí es que estos monopolios, en el cual de comerciantes venecianos, de comerciantes genoveses, de comerciantes florentinos, etcétera, no compitan uno con otro, sino que se repartan porciones, que se repartan oportunidades comerciales de manera cooperativa. ¿Me entienden esto? A medida que se van expandiendo el comercio, las actividades monopólicas generan conflictos entre empresas que serían al mismo tiempo conflictos entre estados. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Hasta que estas rutas, a ver, para que me entiendan, para que me entiendan mejor, estas rutas suponen hacia 1300 una división del trabajo. Génova tiene a su cargo ciertas esferas de comercio y ciertas mercancías, ciertos puertos, ciertas rutas, Florencia otras, Milán otras, Venecia otras. No hay competencia entonces entre ellas, más bien hay cooperación, ¿no es cierto? Porque van acumulando un conocimiento común sobre las rutas comerciales que puede ser aprovechado por todas ellas. ¿Se entiende esto, Maximiliano? Una colaboración recíproca entre ciudades y Estado, entre ciudades-Estado. Y esto funciona hasta el punto obvio en que deja de funcionar. ¿Cuándo deja de funcionar? Cuando el mundo musulmán se comienza a expandir a expensas del imperio mongol, bajo otro imperio, el imperio otomano. ¿Me entienden esto?
Esta expansión que aparece aquí en naranja corresponde al punto de quiebre de la expansión comercial paneuroasiática. El Imperio Otomano, enemigo de la cristiandad, ¿sí?, se expande por Europa y por Oriente hasta la India y vuelve extremadamente complicada el ingreso hacia el sudeste asiático. ¿Se entiende esto? Súbitamente entonces, las rutas se han vuelto mucho más caras por la necesidad de proveer de medios de coacción para la protección. Algunas de ellas se han vuelto imposibles y entonces la expansión comercial de la que gozaba el mundo mediterráneo cesa. Y con ello, las ciudades del Mediterráneo tienen que competir, pasan a una situación de competencia por los pocos accesos libres de la presencia musulmana. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos lo lógico, un estado de guerra entre las ciudades-estado italianas. La guerra de los 100 años italiana le va a llamar Arrighi. ¿Se entiende esto? Ahora, como resultado de esta contracción de las oportunidades comerciales, se forma, lógicamente, esto préstenle mucha atención, esto es lo que me interesa, pero esta mecánica es básica, como resultado de la contracción de las oportunidades comerciales, siempre, en cualquier proceso de acumulación, el capital no puede seguir invirtiéndose en las mismas actividades, porque estas actividades reportan beneficios decrecientes. Entonces se forma una masa de capital líquido en busca de oportunidades de inversión. ¿Me entienden esto? Se forma una masa de capital líquido que va regularmente a optar por la expansión financiera, por adquirir la forma de préstamo hacia las agencias estatales que en este momento están en lucha una con otra. ¿Me entienden esto? El resultado entonces del fin de la expansión comercial paneuroasiática va a ser la expansión financiera, la aparición del capital financiero en Occidente y la articulación de ese capital financiero en las luchas interestatales. En las luchas interestatales
de la península ibérica, pero también de las luchas interestatales en el resto de Europa. Porque Europa, el occidente europeo, ha comenzado una de sus guerras más grandes, más largas, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿Me entienden esto? Entonces, súbitamente, los capitalistas, los capitalistas de las ciudades, estado, italianas, se van a convertir en financistas, en banqueros de los estados europeos. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Entonces, lo primero que se inicia, el inicio del capitalismo, es el inicio del capital. Y el inicio del capital es la génesis de las altas finanzas europeas. Es decir, la formación de banqueros italianos que financian las guerras europeas. ¿Se entiende esto? Y al financiar las guerras europeas, los procesos de estatalización, es decir, descentralización estatal de los estados europeos. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto, chicos? Bien, hasta ahí entonces, ¿sí? Esto es lo que me interesa que hoy quede claro, ¿sí? La expansión financiera paneuroasiática es el origen de las altas finanzas europeas, ¿sí? Y con ello, la génesis de una masa de capital que va a ser utilizada más tarde en la expansión hacia occidente de Europa. ¿Se entiende esto? Les decía que el inicio, no me acuerdo cómo se los dice, no sé cómo se los dice, ¿sí? El inicio del capitalismo, ¿sí? Del sistema mundo capitalista es la génesis de las altas finanzas. Altas finanzas que van a financiar la expansión de Europa hacia Occidente. Es decir, que van a financiar la empresa comercial americana, la empresa colonial americana y la empresa colonial africana. Y esto lo vamos a ver después en la clase del viernes ya, porque el lunes no vamos a tener clases, ¿sí? Y yo además voy a utilizar el lunes, ¿no? Porque le subo ahora, después de la clase, la cartilla de régimen de acumulación y ciclo sistémico.